Domingo 29 del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Les dijo Jesús una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo el juez se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar la catequesis, o empezando ya la catequesis, es impresionante cómo termina Jesús esta parábola. Cuando Él venga, en la segunda venida, o en nuestro juicio, encontrará esta fe, aquella de la que habla Jesús. ¿Encontrará esta fe en la tierra? Bueno, y ahora sí, pues vamos a la catequesis, si es que Dios me ilumina, ¿no? Digamos que es una parábola en que Jesús nos está diciendo que quiere inculcar en nuestra alma, en nuestras entrañas, la oración. La oración en espíritu y verdad, no la palabrería. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro a los apóstoles, dice: «Cuando recéis, no recéis como los gentiles, que es todo palabrería, y cuanto más palabrería mejor». Y va y les enseña el Padre Nuestro. Eso hay que llamar mucho la atención esto. Tenemos que rezar no como a nosotros nos da la gana, porque es bonito, porque dijo no sé quién y dijo no sé cuánto. La oración exenta de palabrería, porque todas las religiones tienen textos y textos, unos más bonitos que otros. Y Jesús dice: no, oremos en espíritu y verdad. Y empieza por enseñarles el Padre Nuestro. Hay miles de catequesis encerradas en el Padre Nuestro. Miles. Y el Señor nos quiere enseñar a rezar así. La oración es una oración de invocación. Y antes un poquito de ir más adelante, ¿qué significa oración de invocación? Concretamente en el Evangelio de hoy de esta viuda. La viuda es la imagen en Israel de la persona desvalida, no tiene quien la defienda. Se supone que es una viuda que también pues, ha muerto sin hijos y a lo mejor pues, ha heredado un campo, unas tierras de su marido, y ha venido alguien y ha cambiado los papeles, ha hecho fraudes con papeles, y al final la viuda se ha dado cuenta de que sus campos ya no están a su nombre, sino a nombre, vete tú a saber de quién, ¿no? De un primo, del marido, de quien fuera. Esas cosas que siempre han pasado, ¿no? Por tráfico de influencias, ¿no? Y Jesús nos habla de esta viuda diciendo que todos los días iba a la plaza del pueblo. Eran juicios públicos entonces, ¿no? Y el pueblo se agolpaba, ¿no?, a ver esos juicios, les interesaba, ¿no? Y el juez no le hacía caso. El juez era un juez cínico, Jesús le llama inicuo, porque
pone su profesión a su propio servicio, no al servicio de los demás. Le interesan casos más sonantes, casos más fuertes, que le den más fama, más propaganda. Campos, sí, causas que le den no solamente renombre, sino también dinero, de personas influyentes. Si puede valerse de argucias y de iniquidades para torcer el juicio, lo hará, porque se hizo juez para ganar dinero a costa de los demás. Esto no va en contra de los jueces, va en contra de todo hombre que utiliza su profesión, su forma de ser, su bien hacer las cosas, sus palabras bonitas, sus adulaciones, sus lisonjas, sus regalos, ¿eh? para hacerse con unos bienes. Bueno, va entonces en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que esta viuda va allí todos los días. ¿Por qué? Pues no es por amor propio del campo solamente, que también, y por hacer honor a su marido, que también. Es que también hay otra cosa. Es que pasa el tiempo y esta mujer se está quedando sin nada ya para comer. Habría tenido algunas reservas económicas, esto por aquí, esto por allá, pero se le está yendo ya, se le está acabando. La misma casa se le está cayendo a trozos porque no hay cómo hacer ningún arreglo, porque no tiene dinero. Le va a la vida, le va a dar la vida. Y porque le va a la vida, va así un día y otro y otro. Al final el juez la atiende. ¿Por qué? ¿Porque tuvo compasión de la viuda? No, porque le estropeaba el negocio. Tú estás ahí dirimiendo un asunto donde vas a ganar un poco de dinero en un juicio, que tú eres, digamos, el que reparte la ley, como quien dice, y tienes ahí a esa buena señora gritando y orando un día sí y otro también, distrayendo al personal, distrayendo, en fin, creando una situación embarazosa en que la gente se cansa. Un día y otro día. Y el juez dice, se acabó, se acabó. Voy a dedicar un par de horas a esta mujer, le voy a adjudicar lo que le pertenece, etcétera, y que me deje tranquila porque ya, bueno, estoy perdiendo clientela. Entonces le hizo eso. Le hizo caso, le hizo justicia. Y dice Jesús, ese juez, que es un miserable, que es inicuo, que es un cínico, que al final decide hacer juicio de esta mujer para quitársela de en medio, para que no le moleste más, para que no le quite la clientela, para que no le quite la buena fama. Le hace justicia. Por esos motivos, no por piedad ni por justicia, sino para quitársela de encima, cuanto más hará Dios justicia a sus elegidos. Esto es muy importante, queridos, esto es muy importante. Dice Jesús, voy a leer textualmente. Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, claro que les hará. Ahora vamos a ver una palabra sobre los elegidos. Lo de invocar primero. ¿Qué significa invocar a Dios? Significa que a mí me han hecho un daño económico, moral, me han insultado, me han calumniado, han pensado mal de mí. Y tú necesitas una reparación y una justicia. Tienes dos posibilidades. Hacer tu justicia por ti mismo. Devolver ojo por ojo, diente por diente. Ir donde esa persona que te ha calumniado, primero hablar mal de ella. Diciendo no solamente que te ha calumniado, sino encima hablas mal de ella, porque yo sé que esta persona, A, B, C, D, terminas el abecedario y empiezas otro porque no has terminado todavía. Y luego, llegado el momento, te encaras con ella. Oye, sé, fulanito, que sé que has dicho esto de mí, pero bueno, ¿cómo te atreves? Pero tú te das cuenta, ¿por qué te has creído tú? Pero eres un tal, eres un cual, y te quedas muy sancho. ¿Lo puedes hacer? Buena pregunta. Según la justicia humana, lo puedes hacer. Según la justicia divina, ¿qué dice el Evangelio?
no devuelvas mal por mal. Padre, pero eso no se puede. Bueno, depende. Si tienes a Dios dentro de ti, claro, ¿qué puedes hacer? Porque Él te da la fuerza y la sabiduría. Al Dios vivo dentro de ti, el Evangelio vivo dentro de ti. Entonces nos toca ser unos perdedores. ¿Quién te ha dicho eso? ¿A ti quién te ha dicho que te toca ser un perdedor? Dios te hará justicia. Dios levantará tu nombre encima de los demás de la forma que Él sabe. Esto lo que significa invocar a Dios. Escoger a Dios como tu único defensor, no como uno más. Único defensor de tus causas pendientes, de lo que te han hecho, con mentira, con cinismo, con injusticia y por odio. Dios te hará justicia a quién, a sus elegidos. Para que veamos la fuerza que tiene eso de que Dios hará justicia a sus elegidos, cuidado, cuando le escoges como único defensor. No veas decir que rezas a Dios porque te resuelve tu problema, y luego tú, por la esquina, te haces justicia a ti mismo poniendo verde a la persona que te calumnió. O uno u otro. O dejas que Dios te haga justicia, o te la haces tú mismo. Para escoger a Dios que te haga justicia, tendrás que creer en Dios. Ay, Padre, yo creo en Dios. Bueno, ¿vale? ¿Quién soy yo para decir que no crees en Dios? Yo te estoy poniendo en una situación donde tú mismo verás hasta qué punto que confías que Dios te haga justicia en tus casos. Yo no te digo lo que tienes que hacer, porque no soy quien. Te digo qué significa la palabra, el verbo invocar en la Escritura. Y te digo porque Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe, que me dejará a mí, habla Dios, habla Jesús, las manos libres para amparar a esta persona, para hacer justicia a esta persona, porque me eligió a mí. Yo elegí a esta persona y esta persona me eligió a mí. No basta la elección de Dios. Tú tienes que decir que aceptas la elección eligiéndole a Él. No juguemos con la palabra de Dios, no juguemos con el Evangelio. Padre, esto es muy difícil. Es muy difícil. O te pones en manos de Dios o no lo entenderás nunca. Dios te dará esa fe a prueba de bombas para ir confiando con Él, a su tiempo. Él tiene su tiempo, paso a paso, etapa a etapa, de victoria en victoria, como dice San Pablo. Una victoria que tú dejes vencer la fe, dejes que la palabra de Dios venza dentro de ti y te haga fuerte frente a tus enemigos. Hay una cosa bellísima sobre los elegidos. Está en el Salmo 135. Preparaos porque es demasiado bonito como para digerirlo. Repito, preparaos a lo que vais a oír, porque es demasiado bonito para digerirlo a la primera. Dios nos quiere tanto y quiere tanto a vosotros que escucháis estas catequesis, concretamente esta, que Dios permitió que yo ayer, por casualidad, me enterase de lo que os voy a decir. Y me enterase por una razón muy simple. Estaba mirando el móvil y vi que había un vídeo. En América decís video, ¿verdad? Claro, yo estaba en América. Un vídeo de un salmo en hebreo, con traducción en español. A mí que me encanta todo esto, y hombre, esto dura 5 minutos, pues tengo tiempo. Lo voy a oír porque me gusta y me voy a relajar. Y era el salmo que os voy a leer a continuación, una parte nada más. Preparaos. Empieza el Salmo 35 diciendo, aleluya.
Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, nosotros de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Traed para su nombre, que es amable. Porque el Señor se eligió, elegidos, a Jacob, a Israel en posesión suya. Bueno, ¿sabéis cómo traduce esta última parte el texto original en hebreo? ¿Sabéis cuál es la traducción? Yo no daba crédito cuando lo escuché. La última parte. Porque el Señor se escogió a Jacob, eligió a Israel, y donde dice en posesión suya, traduce como su tesoro. Os habéis caído de la silla, ¿verdad? Lo digo porque yo casi me caigo. Cuántas bellezas infinitas encierra la palabra. Y Dios permitió que lo viera. Justamente hoy, justamente ayer, teniendo en cuenta que el Evangelio de este domingo, cuya catequesis es hoy, Jesús habla de hacer justicia a los que considera sus tesoros, sus elegidos, a ti y a mí. A ti que ayer decías Dios no me quiere. A ti que ayer decías Dios me ha abandonado. A ti que decías Dios me ha dejado solo con mis problemas. A ti que te llama porque quiere que seas su tesoro. ¿Qué os parece? Demasiado bonito para ser verdad. Si no viniera de Dios, no me lo creería, lo hubiera dicho quien lo hubiera dicho. San Pepito de más pelotas o de más palomas o de más lo que sea. No hay como creerlo si hubiera salido directamente del corazón de Dios al corazón de este salmista que nos lo escribió. Lo repito, ¿verdad? ¿Queréis que lo repita, verdad que sí? Pues claro que sí. La última parte. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque el Señor se escogió a Jacob, a Israel, como su tesoro, en posesión suya, como su tesoro. Ahora toca nuestra parte, queridos. Queda nuestra parte, que es la que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante, porque sabemos que toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Moisés, Judith, Esther, Isaías, Jeremías, todos los profetas, se abre a su total plenitud a partir de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ya partiendo de la base de la revelación de Dios, de que Dios escoge a Israel como su tesoro, vemos a Jesús escogiendo a los apóstoles. Los escogió de esta forma, en lo que nos dice Marcos 3, 13 y 14. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, para enviarse a predicar. Los eligió como sus tesoros, a cada uno de ellos, a Pedro como su tesoro, a Juan como su tesoro, a Andrés como su tesoro, a Felipe como su tesoro. Y ahora voy a decir una cosa, no para que cojáis miedo, porque el Evangelio no es para dar miedo, pero sí para estar vigilantes, porque también escogió a Judas como su tesoro. Solo que Judas no escogió a Jesucristo como su tesoro
para que el amor fuera perfecto. Los apóstoles dudaron, todo. Se acobardaron, todo. Huyeron en la pasión, todo. Pero, ¿qué? Obedecieron a Jesús que les dijo, quedaos, esperadme a que vuelva. Les había dicho en la última cena, porque volveré. No sabían cómo. No sabían cómo iba a cumplir su palabra. Sabía que lo iban a cumplir. Y le esperaron en el cenáculo. Y Jesús se les apareció en el cenáculo. Incluso dos de ellos que fueron más débiles, que no sabemos los nombres, que se cansaron de esperar y se fueron tristes, Jesús fue a su encuentro, los dos de Emaús. Los dos de Emaús. ¿Por qué? Para decirnos que cuando Dios nos llama, nos ha llamado, nos alejamos y nos alejamos. Jesús va a nuestro encuentro. Si Judas, después de la muerte de Jesús, en vez de caer en la desesperación por su pecado, hubiera tenido la humildad de esperar junto a los demás, Jesús le hubiera encontrado en el cenáculo. Y el pecado hubiera sido borrado, como fue borrado el de Pedro. Porque todos esos pecados, como dice San Pablo, también los nuestros, Colosenses 2, 13, 14, fueron cancelados en la cruz. Ya no tienen poder sobre nosotros. Como su tesoro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que Jesús sea nuestro tesoro? Para que crezcamos en el amor, para que el amor sea perfecto, en Él y en nosotros y en Él. Padre, usted está hablando demasiado, sí, demasiado alto, tan alto como habla Dios. Porque hay un texto que os va a extrañar, os va a gustar muchísimo, en donde vemos claramente cómo es la elección por nuestra parte de Jesús como nuestro tesoro. Lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo. A ver, ¿dónde se me ha metido mi querido Mateo? Ah, ya lo encontré. Dice así, nuestro querido Mateo. Mateo 13, 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Ahora vamos a ver. Un tesoro escondido en el campo. Jesús, o mejor dicho, si queréis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, escondido en el campo de las Escrituras. Así los llama San Agustín. Cuando parte la palabra, parte catequéticamente, como estamos haciendo ahora y como vosotros ya estáis aprendiendo, el Salmo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Y dice que son las verdes praderas de las Escrituras. El prado de la palabra. Lo encuentras. Oyes la predicación. Te va encendiendo poco a poco. Vas leyendo por tu cuenta. Te das cuenta que está todo lo que tú quieres. Vendes lo que tienes por quedarte con el Dios vivo que habita en las Escrituras. Padre, tengo que vender el casa,
el automóvil, las tierras del pueblo, el Espíritu Santo te dirá qué. Os he dicho muchas veces, un hombre, una mujer que se consagra a Dios en un monasterio, en una congregación religiosa, en seminario, no tiene que mantener a nadie, no tiene que dar cuenta a nadie y puede coger la herencia y dársela sin que la mano derecha se entere a la izquierda, vuelvo a repetir, a Cáritas, por ejemplo, anónimamente. No tienes ni mujer ni hijos, no tienes familia a la que mantener, con la cual tienes unas obligaciones. Tienes familia, tienes marido, tienes mujer, tienes hijos. Eso ya, el Espíritu Santo te dará discernimiento en cómo lo tienes que hacer. Os he dicho otras veces, cuando son marido y mujer que van juntos en el mismo barco de buscar a Dios, se pondrán de acuerdo en qué pueden hacer. Se pondrán de acuerdo ellos dos. Cuando es el marido nada más, tendrá que ser con cosas suyas. El reloj que heredó de su padre, por ejemplo. No tiene que dar cuenta a nadie. O en el caso de la mujer, lo mismo. Eso cada uno tiene que ver. En caso de que tú tienes 18 años, pues tú verás lo que tus padres te dan para el fin de semana que haces, por ejemplo, o de aquel regalo que te hicieron, no tienes que dar cuenta a nadie. Eso vale para todo. Mira, el que quiere encuentra la forma. Yo simplemente os digo esto para que no hagáis locuras. No vas a vender tu casa y dices a tu mujer y a tus 3 hijos, nos vamos a vivir debajo del puente porque la casa le da a los pobres. ¿Verdad? Pues no. No son así las cosas. ¿Me entiendes, no? ¿Me entendéis? Para cosas que son tuyas, regalos que te han hecho. Eso no tienes que dar cuenta a nadie. Pues empieza por ahí. ¿De acuerdo? Y te harás con el campo de las Escrituras. Te harás con aquel que vive en las Escrituras. Tu maestro, tu buen pastor. Jesús. Lo entendieron también en la iglesia primitiva, que le dieron el nombre que para mí, repito, para mí, esto no es que sea obligatorio creer, pero para mí es el nombre más bello que se le ha podido dar a Jesucristo. El más bello. La palabra del Padre. ¿A qué os ha gustado? ¿Lo veis como tengo razón? ¿Hay nombres muy bonitos? Todos los nombres que podamos decir de Jesús son bonitos, hombre, todos. Pero decir Jesús la palabra del Padre, cuando está el campo de las Escrituras por medio, cuando está el tesoro de tu vida en el campo de las Escrituras, lo vas cogiendo poco a poco, te vas enriqueciendo, te va cambiando el corazón, te va haciendo crecer el alma, te va dando sabiduría, te enseña a partir la palabra. Todo esto es lo que sucede cuando te haces con este campo. Porque se había dado cuenta este hombre, había descubierto que el tesoro de todos los tesoros estaba oculto en la palabra. Y solamente haciéndote con el campo podías hacerte con el tesoro oculto. El mismísimo Dios, el mismísimo Dios, el mismísimo Dios. Así es. Y cuando te haces este tesoro y Jesús te parte la palabra, o disfrutas, por ejemplo, con esa catequesis, yo, por ejemplo, estoy disfrutando muchísimo. Primero, cuando preparo la catequesis, y más de esta forma, como Dios me la hace preparar, mirad cómo fue lo del asunto de encontrar la palabra tesoro por casualidad 24 horas antes de dar esta catequesis. Sí, hombre, sí, estos son los milagros de Dios. Sí, hombre, que sí. Los mayores milagros de Dios, ¿sabéis cuáles son? Los que tú no pides. Esos son los que te sobrecogen, te asombran y te convierten. Los que tú no pides. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasas? Cuando Dios te da a comer de su palabra, te parte la palabra como un pan, ¿qué pasa? Pues pasa
lo que dice San Juan en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Dios que te parte la palabra y coméis juntos. De amigo a amigo, de esposo a esposa. Padre, qué bonito. Sí, pero vamos a ver palabra por palabra porque ahí no queda la cosa. Mira que estoy de pie. ¿Qué significa estar de pie? Estar de pie en la Escritura significa haber vencido al mundo, haber vencido a la muerte. Jesús venció a la muerte y al mundo, muriendo en la cruz y resucitando. Estar de pie es la postura de los resucitados, es la postura de los discípulos de Jesús. Vencedores. Gracias a Jesús, estar de pie. Es una postura litúrgica de victoria, preciosa. Es una postura, es una posición litúrgica de victoria, de vencedor. Estoy de pie. Llamo. Padre, ¿y yo cómo sé si Dios me llama o no me llama? Ay, Señor, qué paciencia tiene Dios. El problema, ¿sabéis cuál es? Que Dios tiene una paciencia enorme con todos nosotros y me llama a mí a tener la misma paciencia cuando me hacen esas preguntas. Sí, os habéis reído, ¿verdad? ¿Cómo sé si Dios me llama? Cuando alguien me hace esta pregunta, lo normal es alguien que no se quiere convertir porque no quiere quemarse los dedos, porque el Evangelio es muy peligroso. Pero bueno, por si alguien tiene la tentación de hacerse esta pregunta, os voy a responder, hombre. Os voy a responder. A responder, a ver si encuentro la cita, que esa es otra. Pues tenéis suerte, creo que la voy a encontrar. Eco, 1, 2 y 3. A ver, un momento, por favor. No me tengáis. Dice así. Segunda Tesalonicenses 13:14. Nosotros, en cambio, dice Pablo, debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió, os eligió. Los primeros, es la primera generación de cristianos, para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dios aquí profundiza más en la palabra elección. Dios os llamó. ¿Cómo sé si Dios me llama? Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio. Ya está. Respondido. Ya no tenéis por dónde salir. Ya no tienes, no. No tienes por dónde salir. El Evangelio es lo que es, no lo que tú quieres que seas. En el Evangelio está tu elección. En el Evangelio está tu llamada. Dios te llama por medio del Evangelio. Te llama a ser su tesoro. Me viene ahora una imagen, es un poco tonta, pero bueno, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y hemos hecho cosas parecidas. Cosas que hemos visto, que quizá hemos hecho también. Que viene tal persona importante ahí, que sea un ídolo, un futbolista de esos de primera categoría, un músico, y cuando va a llegar ahí a la concentración o al hotel, ahí tienes 2000 jóvenes y adolescentes desmayados. A ver, por lo menos que les mire, por lo menos que me haya mirado, que me mire. Y si me pone un autógrafo, ahí sí ya, ahí me quito la piel por un autógrafo. Lo hemos hecho todos en mayor o menor medida, ¿no? ¿Y dónde quiere ir Padre?
¿Qué haremos nosotros para llegar a ser el tesoro de Jesucristo? Anunciado ya desde el Antiguo Testamento. Dios se escogió a Israel como su tesoro. Y viene Jesucristo que da plenitud a esta palabra, a esta elección de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Dios te llama a ti, Fernando, como su tesoro. Evaristo, Mari Carmen, Isabel, Juana, María José, María, Ismael, Verónica, Alicia, Rosana, Manuel, te llama como su tesoro. Nos ha tocado la lotería de todas las loterías. La llamada está ahí. Y si un día nos cansamos y nos sentamos porque queremos que no podemos más, ten paciencia, porque tú te has sentado, pero tu buen pastor no ha seguido el camino. Te está esperando. Y te dará la mano, como a Pedro, cuando se hundía en las aguas. Padre, es que me pasan tantas cosas. ¿Te crees que no lo sabe Jesús? Te espera y te levanta. Y si das marcha atrás, irá a buscarte como buscó a los 2 discípulos de Emaús, como pastor a la oveja perdida. Y cuando te encuentra, ya depende de ti, que te dejes cargar sobre sus hombros hasta que estés lo suficientemente fuerte para caminar de pie, o simplemente dar la espalda a Dios para siempre. Pero ahí no me meto. Ahí no me meto. Mirad, por ejemplo, los 2 discípulos de Emaús. Lo podéis ver en Lucas 24, ¿no? Buscad vosotros el versículo. Cuando se encuentra con ellos, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Estáis tristes, le cuentan, tal. Jesús, qué insensatos, qué necios, para creer en las Escrituras. Jesús no les dijo, para creer en los milagros, no. Hay que ir mucho más lejos, mucho más al profundo, en las Escrituras, que decían que el Mesías tenía que morir despreciado, desechado, que lo iban a matar, que iba a entregar su vida. Los apóstoles empezaron a oír como nunca habían oído a este hombre. No sabían que era Jesús, pero la palabra les había llegado. Hasta tal punto les llegó que cuando llegaron a su casa, este hombre hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le retuvieron. Dice Lucas, le forzaron. ¿Por qué? Le forzaron. Le forzaron porque le iba la vida. Queremos saber si esa palabra es verdad o es mentira. Quédate, quédate con nosotros. Quédate, Señor, quédate, que nos perdemos otra vez. Que volvemos a que quédate, quédate. No sabían que era el Señor, pero esa palabra les había llegado a lo más profundo. Les iba la vida en ello. Como le iba la vida esta viuda que no tenía ya dónde tenerse en pie, porque le había arrebatado todo. Gritó, le llamaban tonta, vieja, loca, todo le llamarían, todo ya, que ahí estaba, hasta el que el juez, solo por quitársela de encima. Y Dios, que viene a tu encuentro, no para que quitarse de encima a ti, sino al contrario, para ponerte sobre sus hombros. ¿Veis la diferencia que hay? Los 2 de Emaús vieron esto en un instante glorioso. O le retenían o se quedaban sin él. Le retuvieron. Y cuando partió el pan, algunos dicen, sí, con eso de ver un poco de devoción en todo, no lo digo como crítica, sino para ayudarlos a todos, que celebró la Eucaristía, no hay ningún autor hoy día, ya en la Iglesia primitiva, que les dijera que eso tuviera que ver con la Eucaristía, no. ¿Qué era, Padre? Era lo que vino a continuación. Les estaba partiendo la palabra. Estaba metiendo en su corazón la palabra que les había anunciado a lo largo del camino, en forma de fuego.
y se le abrieron los ojos a los apóstoles. Y Jesús desapareció y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando estaba con nosotros y nos interpretaba la palabra, nos partía la palabra? Y la partió visiblemente en la forma de pan. Así de cariñoso es Jesús cuando sufrimos. Así de cariñoso es Jesús cuando tenemos noches oscuras en la fe. Nos vuelve a acompañar y nos dice: es necesario que cumplan las Escrituras. Yo pasé mi noche de tinieblas en el Calvario, pero grité: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es la fe. Esto es la fe. El milagro de comer cada día la palabra, que alcanza su plenitud en la Eucaristía. Pero cuanto más palabra te parte Dios, más y mejor aprovechas la Eucaristía. Pasa de ser una devoción a ser el gran misterio. Porque la Eucaristía no es una devoción. Algunos la han hecho una devoción, pero no lo es. Es la penetración tuya en alma y cuerpo en el misterio de Dios. Esto está a años luz en grandeza y en categoría, en dignidad, en calidad de las devociones. Padre, dejo las devociones. Yo no he dicho eso, ni lo diré nunca. Ni lo he dicho ni lo diré. Pero pon tus ojos fijos en el misterio. Entras en el misterio conforme Dios te va abriendo la palabra, y a través de abriendo la palabra y partiendo la palabra, entras de lleno en el misterio de la Eucaristía, porque, como os he dicho otras veces, ante las dudas de si Jesús está o no en un trozo de pan, tú ya tienes la solución, la respuesta en la mano. Si Dios está en ese pasaje del Evangelio y lo has visto, porque te ha partido la palabra, si está en un trozo de papel y tinta de imprenta, y está ahí, oculto, ¿por qué no va a estar en un trozo de pan? Eso lo entendió muy bien la Iglesia primitiva. San Justino, por ejemplo, siglo II, cuando habla de la Eucaristía. El mismo Pablo, ¿no? Pero para dar el paso, la experiencia de la palabra es fundamental. Si has descubierto a Dios en ese pasaje del Evangelio, que te ha llegado al fondo, que te ha tocado, no sabes por qué, pero te ha tocado, y has visto que era el dedo de Dios, era la mano de Dios tocándote el alma, y fue por medio de un trozo de papel con tinta, la página de un libro, aunque se llame la Biblia, pero es un libro, no va a estar mucho más profundamente en un trozo de pan, lo está. Este es el testimonio de la Iglesia primitiva. ¿Qué creéis? ¿Que la Eucaristía se descubrió en el siglo XV o en el siglo IV? No. La Eucaristía se celebra desde tiempo inmemorial y hay textos que lo certifican, por ejemplo, este de San Agustín, de San Justino, siglo II, y tantos otros. Pero a lo que vamos, ¿no? A lo que vamos. Invocar al Señor desde el alma es la oración perfecta. Lo invocan los elegidos, como hemos visto en el Evangelio de hoy. Si este juez injusto, cínico y miserable, que despreció a esta mujer un día y otro también, y al final hizo caso porque le convenía y nada más, le convenía quitársela de en medio, le hizo caso, ¿no hará lo mismo aquel que ha muerto por ti, que es Jesucristo? ¿Te lo crees o no te lo crees? Porque se te abre un camino precioso. Se te abre un camino precioso. Creerte esto. Se te abre un camino precioso. Dios te partirá la palabra y su fuego habitará dentro de ti como en estos dos de Emaús. Invocar al Señor como el único
al cual puedes recurrir. Es que si lo hago de otra forma, pues también se me hace justicia porque humillo a mi enemigo, pues hazlo. Hazlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Te sales con la tuya? Claro. Has devuelto mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Te has hecho justicia a ti mismo. Según la justicia humana puedes hacerlo. Pero si quieres entrar en el misterio de Dios, personalmente no te lo aconsejo. Es mejor que hagas la experiencia de los elegidos de Dios. De aquellos para los cuales Dios es su tesoro. Y te mueve a que tú escojas a Jesucristo como su tesoro, como hemos visto antes. Por eso es porque no te aconsejo que te hagas justicia a ti mismo, porque Dios te la va a hacer. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. Ya lo dijo en la llamada de Dios a Abraham, capítulo 12. No voy a ir a por él porque se nos va el tiempo. Sí, 12 del Génesis. Primeros versículos de la llamada de Abraham. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Él te hará justicia a aquel que te robó y te calumnió. A no ser que te pida perdón, claro. Ahí ya cambia todo. Por lo tanto, no te hagas justicia a ti mismo. Deja que Dios sea tu defensor. En la Escritura hay tantísimos textos, Dios mío, en que Dios aparece como defensor, que se le invoca a Dios como defensor. Voy a ver un par de ellos nada más, que son muy significativos, pero hay muchísimos, muchos. Pongamos, por ejemplo, en la forma que Dios enseñó a Israel a rezar. ¡Ay, Padre! Eso no lo he oído yo nunca. No lo has oído nunca porque te duermes por ahí, ¿no? Dios enseñó a rezar a Israel con los salmos. Eso es. Y los salmos son la oración por antonomasia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no fueron oraciones inventadas por los hombres, sino por Dios. ¿Vale? Eso es. A veces voy en el móvil y veo oración de no sé quién para que se te quite esa verruga de la espalda. No es exactamente así, pero hay cosas un poco parecidas. Y me da pena, Dios. ¿Qué han hecho de ti, Señor? Nos enseñaste a rezar con los salmos y sacan esas oraciones inventadas de esa no sé quién y no sé cuánto para que te quiten una verruga. No te fastidia. Bueno, el Salmo 4. ¿Qué os parece? Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Qué bonito, ¿no? Padre, qué bonito. Salmo 4. Lo tienes en tu Biblia. Primero tendrás que quitar el polvo a la Biblia porque hace 15 años que no la abres, ¿no? Ya, bueno, pero empecemos por ahí. Escúchame, Dios mío. Escúchame, Señor, cuando te invoco, como mi único defensor. Tú que en el aprieto me diste anchura. En mi angustia me abriste un camino. En el aprieto me diste anchura. Y luego habla este hombre que es un ofendido, un calumniado, dice, y vosotros, los que me calumniáis, los que me hacéis daño, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Soy un tesoro de Dios, hombre. Amaré la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Cuidado, que me va a escuchar. Cuidado de vosotros. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Hay muchos que dicen que nos hará ver la dicha, o sea, la alegría. Si la luz de tu rostro ha oído de nosotros, los calumniadores, que a lo mejor hasta van a misa al día siguiente y han hablado mal de ti, y comulgan tranquilamente. Dice,
la luz de tu rostro ha huido de nosotros y no saben por qué. Pues ya, después de esta catequesis ya sabéis por qué. Pero este que invoca al Señor en las calumnias dice, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. El Salmo 4. Hay tantos textos de la Escritura, tantos salmos que hablan exactamente de lo mismo. ¿Eh? Tantos, queridos míos, tantos, tantos. ¿No? Vamos a fijarnos en Esteban, que invocó al Señor. Hay un paralelo precioso en lo que vamos a leer ahora entre San Esteban y San Pedro. Ay, Padre Antonio, usted tiene cada cosa, a mí no me echéis la culpa, ¿eh? Esto viene a mi corazón, no por mí, sino por el Espíritu Santo. Y ahora con lo que os voy a decir, veréis que es verdad y es precioso. ¿Qué pasó? Bueno, dadme tiempo, hijos míos, dadme tiempo. ¿Eh? Que la Biblia tiene muchas páginas, esto no aparece la primera. ¿Vale? Hechos de los Apóstoles, sí, ya lo tengo. A ver. Esteban, como sabéis, fue llevado a juicio al Sanedrín por discípulos de Jesús. ¿Y Esteban qué hace? Hace una catequesis bellísima, recorriendo el Antiguo Testamento, haciendo ver a los del Sanedrín que aquel a quien han matado y crucificado es el Mesías, Jesús. Cuando terminó, como estos hombres tenían el corazón empedernido de piedra, totalmente de piedra, ¿qué pasó después de la catequesis? Hechos de los Apóstoles 54 en adelante. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. ¿Qué hizo Esteban? Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo. Esto es bellísimo. ¿Sabéis por qué? Ay, Dios mío. No hay mayor don que el niño. El Señor te enseña a partir la palabra. Ahora vamos a hacer un partir de la palabra bellísima, pero que veáis que está al alcance también de vosotros. Os tiene que llevar el Espíritu, pero está al alcance de vosotros, porque no hay que inventar nada. Esteban acaba de dar la catequesis. Los ojos y las caras, los rostros de los del Sanedrín, los ancianos, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, rezuman odio contra él, van a por él. Esteban ya lo sabe que van por él. ¿Y qué hace Esteban? En vez de mirarles a ellos, miró al cielo abierto. Miró al cielo y vio a Dios. Y esto tiene que ver con San Pedro, que si tiene que ver, Dios mío, ¿qué me decís? ¿Qué me estáis diciendo si tiene que ver? Pedro caminando sobre las aguas. Ya sabéis, ¿no? La barca de arriba abajo, a merced de las olas, golpeada, llenándose de agua, los apóstoles desesperados. De pronto una voz. No temáis que soy yo. Los apóstoles miran, no ven nada. Es un fantasma. ¿Qué ha pasado? Es la voz. Pero a él no lo vieron. Lo que faltaba ya. Se desesperan, gritan de miedo. Y Pedro, el débil, el fanfarrón, yo no te fallaré, te fallarán todos, pero yo no, Pedro. Pedro tiene una iluminación interior profunda y grita, Señor, no te veo, pero si eres tú, dame tu palabra. Una palabra que me diga, ven. Y si me dices que vaya, iré donde ti sobre las aguas y sabréis que eres mi Dios. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro saltó. Los apóstoles seguramente que le tildarían de loco, de insensato, de todo. Pedro saltó no por lo que vio, la gente está loca por ver milagros, sino por lo que oyó. La madurez y la plenitud de la fe. Y saltó a la muerte, sí,
a las aguas, muerte segura. Y se puso a caminar. A un cierto momento se hundió. ¿Por qué? Y ahí hacemos la comparación con Esteban. Mirad qué partimiento, qué partición de la palabra tan bella que provoca la fe. Esteban vio todo el odio de esta gente sobre él, como las aguas que se alzaban delante de Pedro, aguas de la muerte, también él. ¿Pero qué hizo? En vez de mirarles a ellos, miró a Dios. Qué diferencia, ¿no? En vez de mirarles a ellos, hubiera dicho, perdonad, perdonad, que me he equivocado, que no sé, que he bebido una copa de más, y él dice, no. Miró a Dios como su único defensor. Y a Pedro le pasó lo mismo. A Pedro le pasó lo siguiente. A Pedro lo que le pasó fue lo siguiente, que es lo que vamos a ver, ¿no? Pedro bajó de la barca, echó a andar, dice, pero al ver la fuerza del viento, puso sus ojos en la fuerza del viento. La tempestad arremetía contra él por dejar de mirar a Jesús. ¿Mm? Dice, echó a andar sobre las aguas acercándose a Jesús. Mientras se acercaba a Jesús, le vería ya a lo lejos, no importa, estaba acercándose a Jesús. Pero cambió el curso de la mirada y vio la fuerza del viento y se hundió. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Tienes que mirarme a mí para caminar en la fe. Porque la fuerza del mar, de las olas, de la tempestad, es superior a la tuya. Igual que la fuerza de los ancianos del Sanedrín era superior a la de Esteban. ¿Le mataron, padre? No. Esteban murió exactamente no, como Jesús, bendiciendo y perdonando. Por lo tanto, no podemos hablar de muerte, sino de Esteban se durmió en el Señor. Leemos, ¿no? Esteban lleno del Espíritu Santo, no, oyendo sus palabras, ahí nos quedamos antes, ¿no? Se recomían sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Estaban ya buscando las piedras para lapidarle. Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo. Cuando tú estás lleno de la palabra, tus ojos van directos al cielo ante los problemas. No estoy diciendo que tú te deshagas de los problemas, te desentiendas de los problemas. Tienes un hijo que va por mal camino, ¿de acuerdo? Y tienes que poner delante de Dios en tu oración, pero también tienes que hablar con tu hijo, con cariño, como buen pastor, como padre y como buen pastor, como madre y como buena pastora. Y marcar un estilo si es necesario. ¿De acuerdo? Y ponerlo en manos de Dios. ¿De acuerdo? Por decir, uno de los problemas más comunes, pero tantos problemas que hay, ¿no? En el trabajo también. Todo eso tienes que hacer así, ¿no? Ponerte en manos de Dios, ¿no? Bueno, os decía que Jesús, Esteban, la muerte de Jesús fue parecida a la de Jesús, pues sí. Primero dio testimonio, veo los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios, al que habían crucificado. Se fueron a por él, por supuesto, con rabia satánica. Con rabia satánica. Empezaron a apedrear y Esteban repetía esta invocación. Tú, mi defensor,
recibe mi espíritu. ¡Qué forma más bonita de morir! Tú, mi defensor de todos mis pecados, recibe mi espíritu. Los tiene que tocar a la hora de morir. Tú, defensor de todos mis pecados, hoy no los haría porque soy otro, pero te pido perdón por los haberlos hecho, que evidentemente ya te los has confesado y perdonado, ya no existen. Pero es bueno que lo digas. Señor, mi defensor, recibe mi espíritu. Y murió como Jesús, diciendo: Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Igual que Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén.